Fórmula Médica transmitiendo salud. Es un gusto saludar a esta hora al doctor Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Lo hemos invitado porque seguimos atentos a lo que sucede con todos los colombianos y esta indisciplina social en la que hemos caído. Doctor Castellanos, qué gusto, como siempre, tenerlo en Fórmula Médica, su casa. Un saludo especial a los usuarios y usuarias de Fórmula Médica, porque esto más que ver y oír es ser usuario de un proyecto de salud que le ayuda a vivir mejor. En ese sentido, estamos muy preocupados en estos días. ¿Por qué razón? Porque todos pensamos que como nos ha ido bien y no han colapsado los sistemas de salud o los sistemas de atención de trabajo con los cadáveres, estamos bien. Pero les recuerdo, Colombia está entre los 10 primeros países con más casos de COVID por 100.000 habitantes o por millón de habitantes, y entre los 20 con mayor número de muertos por millón de habitantes. Eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que el esfuerzo que se hizo desde el sector salud logró que no se colapsaran los sistemas en los peores momentos y que no tuviésemos el colapso de los sistemas de manejo de los cadáveres. Pero no estamos tan bien. ¿Y por qué no estamos tan bien? Porque es que como la enfermedad no tiene tratamiento y además, como hemos visto que nos ha ido bien, nos hemos relajado demasiado. Y por otro lado, con la expectativa de la vacuna, todos pensamos, como ya hay vacuna, no hagamos nada. La realidad es que vacuna aún no hay. Todavía está experimental. Si bien el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo que la va a traer lo más pronto posible, la vacuna no está disponible y no va a estar disponible en los siguientes meses. Y recuerden, estamos teniendo alrededor de 170 muertos todos los días en Colombia. Entonces, no quiere decir que es para angustiarnos, pero tampoco es para relajarnos tanto. Y hay que cumplir las medidas. Y voy a empezar a explicar, suena insistente, intenso, dirían los jóvenes, este tema, pero es que es la única realidad. Lo único que nos ayuda a disminuir la transmisión del coronavirus y a controlar el número de muertos y el número de enfermos es seguir estas sencillas medidas. ¿Por qué China ya controló? ¿Por qué la mayoría de países asiáticos lo ha hecho? Porque ellos tienen poblaciones que se han acostumbrado a seguir estas medidas desde antes, para la gripa normal, mucho más ahora en COVID. Vemos que en Europa, incluso en Inglaterra, en Francia y en España, en estos días tenemos problemas. Y América, pues es toda América Latina, de Canadá para abajo ahora todos somos América Latina. ¿Cuáles son esas normas? Y voy a empezar por la primera, el uso del tapabocas. El uso del tapabocas, permítanme un momento, el uso del tapabocas que debe cubrir boca y nariz, no debajo de la nariz o medio puesto en la nariz o en el cuello. ¿Por qué razón? Porque la forma de transmitir más rápido es cuando yo estoy muy cerca de otra persona y las goticas de saliva o las gotas que salen de moco cuando uno estornuda, salen y le pegan a la otra persona. Entonces, cuando yo me coloco el tapabocas y tengo además gafas, como en mi caso, o utilizo la mascarilla, como hacen otras personas, disminuyo el riesgo de transmisión por esas gotitas directas. Ahora bien, ustedes decían los aerosoles. Eso lo sabemos antes. O sea, algunas de estas pequeñas goticas que uno tose no van a caer directamente al frente o van a caer al piso y van a moverse, si hay algunas corrientes de aire o depende, se mueven en el aire y le van a llegar a las otras personas. Por eso desde el comienzo de la pandemia prohibimos que hubiera reuniones de más de 50 personas. Luego dijimos de más de 10. Y en este momento casi que evite al máximo. Porque así uno use el tapabocas y utilice las gafas o la careta protectora, esas gotículas, esas fracciones que quedan en el ambiente, pueden llegar a nuestro organismo. Entonces, esa es la primera medida. Uso del tapabocas. Eso disminuye muchísimo. Pero si yo uso el tapabocas y evito que me lleguen las gotas directo a la nariz, a la boca, o incluso a los ojos, pero no me lavo las manos, sucede que yo me puedo tocar las gafas, puedo tocar el tapabocas por fuera, o la careta, que algunos la tocan, o la superficie donde alguien que hizo o tosió y tenía coronavirus la dejó. Entonces yo toco ahí y va para adentro, porque casi todo el tiempo uno hace cosas como estas. ¿Sí?
todos los seres humanos, póngase en un día, cuando empezó el H1N1, nos hicimos, hace 10 años quizás, hicimos un trabajo acá de grabarnos y ver cuántas veces en la reunión nos tocábamos la cara o los ojos con las manos, y son varias veces porque eso es inconsciente. Entonces, si yo me lavo las manos, sobre todo con agua y jabón, pero si no hay agua y jabón, con los geles de alcohol, cojo las partículas del virus, que están más que todo recubiertos de grasa, hacen que se caigan y salen. Entonces, así cuando yo me toque los ojos, algunos se chupan los dedos todavía, inconscientes, se meten la mano a la nariz, todo eso va a hacer que al estarme lavando las manos frecuentemente, cada 2 horas, o si toco o salgo, superficies que no he controlado, con mayor razón, entonces hay que lavarse las manos, y si no, mínimo cada 2 horas o cuando uno salga y toque superficies de riesgo. Y por lo menos 30 segundos, no 30 minutos ni media hora, sino 30 segundos de un lavado juicioso, sobre todo en las superficies de contacto. Entonces, con eso va el segundo nivel de prevención de la transmisión del coronavirus. Y el tercero, es claro que si se pasa por cercanía, pues mantener el distanciamiento social. Entre más de 1 metro, por encima de 1 metro, ojalá 2, disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo. Yo puedo ser juicioso, usar mi tapabocas, lavarme las manos, mantener 1 metro, 2 metros y me puede dar coronavirus, sí, pero la posibilidad es muy chiquitica. Disminuye de manera importante. Entonces, si el virus se logra controlar, porque como hemos hecho otros países que hacen eso todos los días, todos juiciosos, pues listo. Pero si no lo hacemos, por eso en América Latina, que va desde la Patagonia hasta los Grandes Lagos, tenemos los campeones de casos, los campeones de muertos, porque no hemos sido juiciosos con esas medidas básicas. Entonces, la invitación a todos quienes están en Fórmula Médica es que crean que eso, aunque suene barato, para una enfermedad tan grave, es lo mejor. Eso de que lo caro y que no, aquí no funciona lo caro, aquí funciona lo económico y lo sencillo. Claro, aprender a comportarnos no es fácil. Es un cambio de chip que tenemos que hacer. Hemos ido logrando, tampoco es que no lo hagamos, pero tristemente en estos días, por la noticia que estamos como controladitos y por el tema de la vacuna, como que nos hemos relajado y sabemos que al menos en el país podemos tener un brote importante en noviembre. A Medellín se le adelantó y a Antioquia, como ustedes ven en estos días, y ellos ya están en otra crisis. Crean que es cierto. Eso está pasando en otros países, está pasando en nuestro país. Si no nos cuidamos, vamos a tener un aumento de casos importante. Y otra cosa, todavía tenemos las unidades de cuidado intensivo al 40 en Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? En el caso nuestro, todos los días tenemos mínimo 15 personas graves con la enfermedad está ahí, estamos en pandemia y hay formas graves. Que ojalá no nos dé sí, pero para que no nos déjeme rogarle a Dios, es uso de tapabocas, lavamanos y distanciamiento social. Doctor Castellanos, en este proceso de reeducación que estamos haciendo en Fórmula Médica, muchos de los seguidores de nuestro portal preguntan, entonces, si el virus se transmite cuando hablamos, cuando estamos, ¿por qué tengo que dejar a un lado los abrazos, los besos, el rozar a las otras personas? Seamos, por favor, doctor, como especialista, usted mucho más explícito para que entendamos que no nos dejemos tocar y que no podemos seguir en ese tipo de hábitos normales. Por 2 cosas sencillas, porque el virus entre más cerquita estemos, más se transmite, como les dije. O sea, entre más disminuya la cercanía, y si además lo hago sin elementos de protección, mucho más. En los besos y en los abrazos yo dejo gotas de saliva en la cara de la otra persona. Y si la otra persona así luego además si el beso es en la boca o cerquita de la boca, es mucho más fácil. Entonces, los abrazos menos, pero los abrazos tienen problema que si uno tiene coronavirus o ha entrado en contacto con una superficie y abraza al otro y le deja y el otro le toca, es un poco, realmente es la proximidad de las vías respiratorias lo que tienen el riesgo. Y perdónenme que voy a hacer una aclaración, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Porque nos tenemos que acercar socialmente, nos tenemos que seguir queriendo, seguir hablando por medios virtuales, en reuniones donde estemos en distanciamiento social, varias formas, porque también alejarnos de todo el mundo, pues eso no somos los seres humanos, pero es distancia física, manteniendo la cercanía social. Y si toda nuestra familia, nuestro grupo pequeño de familia cumple esas normas, pues todos en la intimidad podemos ser, ahí sí darnos besos, abrazos, todo, porque al final si somos positivos o negativos, si no tengo una enfermedad, es ese grupo familiar.
Entonces, esa unión alrededor del grupo familiar, cuando todos cumplimos las medidas, es importante. Recuerden que en muchos casos son los jóvenes los que llevan el coronavirus a la casa a los mayores, porque alguien de la familia no cumple. Por eso, esto al final es un trabajo de vida en familia y de vida de cuidado auto y mutuo cuidado hacia los seres que queremos. Definitivamente. El tema de la moringa, el jengibre, la vitamina C, ¿de alguna manera nos ayuda en este proceso de protegernos un poco más contra el COVID? No nos evita la enfermedad. Ojo, porque es que mire, si la gripa se curara con aguapanela, con limón o con moringa, no habría gripa en el mundo. Lo que pasa es que estos remedios caseros o estas sustancias, llamémoslo remedios populares, que además son de bajo daño, o sea, no se estudian y sabemos que no hacen daño, ayudan a que el organismo responda mejor, ¿sí? O sea, el consumir moringa no evita que uno le dé COVID, pero si consume moringa, que tiene vitamina C y otra serie de cosas, o el limón, o todos los cítricos, todo lo que sabemos que esas son, que la vitamina C y los alimentos o los cocimientos ricos en vitamina C y en algunas otras cosas que tienen las plantas ayudan al organismo a manejar mejor la enfermedad respiratoria. Lo que no podemos es ir a tomar óxido hipocloroso, cloro, bueno, cuánta barbaridad hay, o a tomar medicamentos injustificadamente. O sea, bienvenidos todos estos remedios caseros que ayudan al organismo realmente, pero nada, definitivamente, nada de medicamentos que no sea ordenado o recomendado por el médico. Seguimos sin entender el tema de los niños que tienen COVID, que no tienen, que lo transmiten, y viene una temporada importante, la noche de los niños, doctor Castellanos. Pues yo no sé si la noche de los niños es que salgan a contaminarse, eso ya está claro que... Además yo no sé dónde sacaron que la noche de los niños cuando se hablan de brujas, yo sobre eso tengo un concepto desde que era chiquito, así que no, prefiero no hablar de ello. Sí. Pero los niños, claro, como estaban guardados y no han ido al colegio ni nada, que son los principales protagonistas de los picos respiratorios, no lo hemos tenido. Pero hoy nomás, hoy en este hospital tenemos 2 recién nacidos con COVID. Que les va mejor y salen afortunadamente, y el número de fallecidos es menor, sí. Pero muere gente de COVID en todas las edades. Ya hace meses no teníamos ni un solo niño. En los últimos meses, a raíz de esa relajación, ya hemos tenido niños y niñas con COVID, tanto en pediatría, solo por comentarles, hoy no tenemos en pediatría, pero tenemos en la unidad recién nacidos casos positivos. Entonces, es algo que eso nos da a todos, a todas las edades. Lo que pasa es que le pega más duro a los mayores. Eso está escrito, está visto. Y algunas personas y familias cuya genética está predispuesta. Y esto tristemente hasta que no le da a alguien de la familia, vamos cómo le va, no sabemos si la genética de nuestra familia es hacia que nos dé suave, o nos mate, o nos dé duro. Eso nadie lo sabe. Doctor Castellanos, finalmente, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Qué debemos hacer? Y desde luego es reiterativa la pregunta, pero debe ser así para la población en general, porque los vemos realmente a todos los colombianos muy relajados con el tema del tapabocas, del distanciamiento, de cuidarnos, de protegernos. Pues hay que estar relajados usando el tapabocas, lavándose las manos y mantener el distanciamiento social, porque si uno además de hacer eso no se relaja, termina enloquecido. Y la salud mental es algo que nos afecta a todos. Lo que no podemos ser es irresponsables con nosotros mismos y con los demás de no usar esas medidas. Incluso si uno ya ha tenido COVID, es importante, porque si empiezan los que no tienen COVID a dar mal ejemplo, no estamos contribuyendo al autocuidado. Sucede que todavía no tenemos tantos casos positivos. La primera medición que nos va a decir cómo le fue a una ciudad va a ser la que van a hacer en Leticia. Van a hacer toda una serie de pruebas y vamos a saber cuántos de ellos, después de semejante problema que tuvieron entre salud y fallecidos, son positivos. Ahí vamos a tener una idea de qué tanto es la positividad. Pero todavía faltamos varios por tener la enfermedad. Y con muriendo 179 personas diarias, esto quiere decir que faltan muertos todavía. Así que entre más nos cuidemos todos, menos muertos va a haber, menos personas contagiadas y menos, digamos, gravedad. Hay que relajarse poniéndose el tapabocas, lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento físico. Doctor Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, un gusto como siempre tenerlo con nosotros y desde luego nuestro consultor permanente en este y todos los temas de salud. Muchísimas gracias.